Bueno, buenas tardes con todos. Les agradecemos bastante por asistir a este evento. Bueno, en realidad pensado para ustedes, ¿no? Y justo hoy día, como moderadores de este conversatorio, vamos a estar, en mi caso, yo, Lorena Gamarra, y mi compañero. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Tommy Montes y como les ha comentado Lorena, en el marco del 11º aniversario de Ukato no Sekai les presentamos este conversatorio llamado Anime y Tesis. Antes de comenzar, quisiera comentarles y recordarles qué es Ukato no Sekai. Ukato no Sekai es una comunidad formada en la PUC, iniciada en estudios generales de letras, que busca la difusión y estudio del anime desde una perspectiva académica y lúdica. Estamos muy emocionados por este evento y nos acompañan dos personas muy especiales. En primer lugar, Paola Patrón. Ella estudió comunicación audiovisual en la Pontificia Universidad Católica del Perú, obtuvo su título de licenciada en comunicación audiovisual con su tesis sobre la representación de género en Card Captor, Sakura y Puella Magi Madoka Mágica. Actualmente es comunicadora audiovisual, community manager y desarrolladora front-end en una empresa de importación y fabricación de dispositivos tecnológicos. Bienvenida, Paula. ¿Nos puedes comentar un poco, te puedes presentar y comentarnos un poco de tu interés por el anime y cómo este se enfocó en tu tesis? Sí, buenas tardes. Mi nombre, como ya lo mencionó, es Paola Patrón. Mi tesis se centró en lo que es la representación de roles de género y orientación sexual, tanto en Capcom Sakura como en Puella Magi Madoka Mágica. Y bueno, el interés por el anime en mí nació pues desde pequeña, ¿no? Con los animes que pues nosotros veíamos en esas épocas. Hubo un boom del anime acá en Latinoamérica, ¿no? Entonces, desde pequeña veía yo todos esos programas, antes siquiera pues de saber que eran animes, ¿no? Entonces, desde allí nació mi interés y ya luego cuando fui creciendo, me fui interesando más, viendo diferentes series, ya centrándome un poco más en lo que es el anime, ¿no? Entonces, más o menos de ahí fue que nació mi interés por el anime, ¿no? Ok, Paula, muchas gracias. Bueno, Maki Madoka Mágica y Sakura Card Captor ha marcado la infancia de muchos. Bueno, y también nos acompaña una persona muy especial, es Alessandra Gamarra. Actualmente forma parte del Círculo de Estudios Japoneses Tenjin, de la Red Iberoamericana de Investigadores en Anime y Manga, así como de Alada Perú. Es predocente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como guionista y editora de video independiente. También es investigadora de anime y manga y es autora de la tesis El camino del dolor, el discurso sobre el ciclo bélico de violencia representado en el anime Shonen Naruto Shippuden a partir del relato de Nagato Pain. Bienvenida, Alessandra. También si te puedes presentar un poco y comentarnos cómo nació tu interés por el anime y cómo este te ayudó a enfocarlo en tu tesis. Hola, bueno, primero que nada agradecer a Ukato no Sekai por la invitación, en saludar también a ustedes, Tommy, Lorena y también Paola y Ángela también. Bueno, yo soy Alessandra Gamarra, bueno, ya me presentaron, soy licenciada en comunicación audiovisual y bueno, mi interés en el anime nace también, igual que Paola desde muy chica. Yo no bromeo cuando digo que de chiquita quería ser Goku, era una realidad. Marcó mucho mi infancia y luego, bueno, hubo un tiempo que dejé de ver, pero posteriormente lo retomé y yo siento que, bueno, me impactó mucho el aspecto visual de las series, las historias, los temas. Yo siento que el anime es una parte muy importante de mi educación sentimental y emocional. Siento que me hizo más empática, más crítica también, ¿no? Porque es cierto que hay muchos animes que también a veces tienen imágenes que nos hacen también mirarlos de manera crítica, cuestionarlos también. Y lo que me gusta mucho del anime es esta cuestión de que puede combinar muy bien por la complejidad de las mismas narrativas el entretenimiento y la reflexión, ¿no? Me ha hecho reflexionar mucho sobre mí misma, sobre mi familia, sobre mi sociedad, ¿no? Y bueno, yo cuando decido o sea, toca el momento de decidir sobre qué voy a hacer mi tesis, ya tenía dos malas experiencias en estudios generales letras de realizar investigaciones sobre temas que no me gustaban mucho, hasta que, bueno, digo, no, en esta oportunidad voy a hacer algo con un tema que me conecta, que me gusta, y finalmente decido hacer mi tesis sobre anime, ¿no? Y de verdad que puede parecer por momentos que la investigación es un poco pesada, pero cuando es un tema que te gusta y te apasiona el proceso es bastante disfrutable a pesar del duro trabajo, ¿no? Y bueno, por esa es la razón. Muchas gracias, Alessandra. Y sí, definitivamente creo que a los que vemos anime nos ha marcado mucho
tanto emocionalmente como críticamente, como lo has comentado. Bueno, por último y no menos importante, tenemos a Ángela Maguiña, que es licenciada en Comunicación Audiovisual de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es editora de video independiente y también cantante aficionada del género Anison. Además es autora de la tesis El anime y la identidad otaku en jóvenes universitarios, el caso Yukato no Sekai. En esta oportunidad, Ángela no nos ha podido acompañar por temas laborales. Sin embargo, estaremos pasando un video corto en la que ella responde a muchas de las preguntas que hemos elaborado, para que así también puedan entender un poco de su tesis. Ok, chicas, muchas gracias. Comencemos, Lore. Bien, les vamos a comentar un poquito cómo está, digamos, seccionado, ¿no? El conversatorio. Así como, digamos, primer tema general, se va a conversar sobre la investigación del anime centrado en el Perú, ¿no? En segundo lugar, las chicas van a comentar un poquito sobre su tesis, ¿no? De qué trata y muchas otras cosas más. Y finalmente nos van a dar, ¿no? Algunos consejos y cómo ven el panorama, ¿no? Sobre el futuro de la investigación académica en el anime, ¿no? Y al finalizar vamos a tener un espacio para preguntas, comentarios que tengan, así que no se olviden de ir dejándolos en nuestra casilla. Bien, ahora le doy el pase a Tommy. Muchas gracias, Lore. Sí, no se olviden de estar poniendo sus comentarios abajo para responderlos posteriormente. Ok, comencemos con este primer tópico, sobre la investigación de anime en el Perú. Como sabemos, la investigación de anime en el Perú no está muy bien desarrollada. Por ello teníamos curiosidad de ver cómo desde sus tesis y también desde sus experiencias podían haber encontrado. Entonces, para comenzar, quisiera preguntarles, ¿actualmente la investigación académica sobre el anime tiene corrientes definidas, áreas de estudio? No sé quién quiere responder primero. Bueno, si no, yo podría empezar. A ver, bueno, yo creo que el anime ha sido estudiado, no, es un hecho si revisamos ya, digamos, trabajos previos, ¿no? Ha sido investigado desde distintas perspectivas, desde distintos campos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos estudios sobre autores, ¿no? Sobre directores de animación, hay mucho trabajo sobre estudios de animación, hay mucho sobre Ghibli, sobre Miyazaki, sobre Osamu Tezuka, ¿no? Considerando el papel que tiene Tezuka tanto para el anime como para el manga. También hay muchas investigaciones que conectan la industria del manga con el anime, ¿no? Porque estamos hablando de toda una estrategia, ¿no? Que también incluye otro tipo de merchandising y otro tipo de productos, ¿no? Pero todos basados y tienen como punto de partida una misma historia, ¿no? También hay bastantes estudios sobre los textos mismos, ¿no? Sobre las series, sobre las películas, que es por ahí, por ejemplo, por donde van los trabajos míos y de Paola, ¿no? Pero también hay muchos desde otras perspectivas, ¿no? Además de comunicaciones, hay desde la filosofía, desde la psicología, ¿no? También desde la religión, también desde una parte más técnica, ¿no? Sobre las técnicas de animación, sobre el lenguaje audiovisual, sobre lo que significa, los discursos que hay detrás de eso, ¿no? También hay muchos estudios sobre, digamos, medios de difusión, ¿no? Digamos, a nivel de los canales que permiten el acceso a estos productos, ¿no? Ahora estamos hablando de servicios de streaming, pero también, digamos, tanto los medios oficiales como los alternativos, ¿no? Que también existen y que también nos hablan de un grupo de fans, ¿no? También hay muchos estudios sobre cultura de fans, sobre recepción, ¿no? Tanto en Latinoamérica como Estados Unidos, ¿no? También Europa, ¿no? Y también hay muchos estudios desde la misma cultura japonesa, ¿no? Desde, o sea, cómo no, estos productos nos sirven como punto de partida, ¿no? Para acceder a una manera muy particular de sentir o de ver el mundo, ¿no? O una cierta mirada, ¿no? Porque sabemos que igual está ahí la ficción y la mirada de un determinado creador, pero igual es un acercamiento, ¿no? Y más o menos eso es lo que yo he podido encontrar, digamos, cuando he estado revisando algunas cosas, ¿no? Sí, Alexandra, muchas gracias. Sí, Hola. sí, como dice Alessandra, más que nada siento, yo he visto pues tesis, investigaciones que se centran más que nada pues en lo que son las series mismas, las series en sí, desde diferentes pues perspectivas, porque claro, una misma serie se puede hacer investigación desde varios puntos de vista, ¿no? Entonces, siento de que ese es como que algo bastante central en lo que es la investigación de anime, ¿no? Que se está desarrollando.
y también pues en lo que es, especialmente desde mi carrera, ¿no? Lo que es el lenguaje audiovisual, el lenguaje narrativo, todo ese tipo de cosas que el anime obviamente está lleno, ¿no? Entonces, esto brinda una bastante riqueza, ¿no? En lo que es la investigación. Entonces siento de que más que nada en esos temas he visto bastante que se ha hecho investigación, ¿no? Acá al menos en el Perú. Ok, Paula y Alessandra, muchas gracias. Sí, definitivamente, como comentaba Alessandra, creo que el anime no se puede abordar desde una sola perspectiva, sino hay un montón de elementos que giran alrededor. Igual Paula lo ha complementado muy bien. Sí, y ustedes al realizar su investigación, ¿cuáles han encontrado fuentes de investigadores de anime en el Perú específicamente? Bueno, yo sí encontré una tesis que ya existía previamente sobre Naruto, pero se enfocaba, digamos, en general, ¿no? Abarcaba la historia, pero también abarcaba temas de recepción, ¿no? No recuerdo ahorita exactamente el título, pero está en la bibliografía de mi tesis, ahí está, y también la menciona en el estado de la cuestión de la tesis, es una tesis que ya existía en el Perú sobre Naruto, y sí, si no me equivoco, hay ya trabajos previos, ¿no? Pero esa era la tesis que más yo recuerdo y que se vinculaba, ¿no? Con, con mi tesis, ¿no? Claro, en cuanto a mi tesis, una tesis o una investigación en específico, no logré encontrar, ¿no? Que sea específicamente, por ejemplo, pues de Magical Girls que yo he utilizado para mi tesis, pero sí estuve, ¿no? Investigando también de otras tesis que se habían publicado también en la Católica, sobre el anime, no recuerdo bien el título, pero era también sobre el símbolo, la animación. Entonces, un poco como que usé también esas tesis para guiar un poco mi investigación, especialmente cuando recién estaba empezando y estaba tratando de ver cómo es que iba a abordar el tema del anime, ¿no? Pero, claro, no, una tesis específica así de Magical Girls no logré encontrar aquí del Perú, ¿no? Quisiera complementar ahora que se me acabo de acordar, bueno, no las utilicé para mi investigación, pero sí me sirvieron como buen punto de partida dos tesis, el de la universidad, nuestra universidad. Uno era sobre el símbolo del árbol en las películas de Miyazaki, que es de María José Campos, y el otro era un estudio sobre la adaptación de Hana Yoridango del manga al K-drama, Voice Over Flowers, que es de Fátima Locke. ¿No? Esas eran las dos que yo encontré que eran también de audiovisuales y que, si bien no van relacionadas con mi tema, pero sí eran de la universidad y ya tomaban como punto de partida el anime en una y en el otro caso el manga y la adaptación, ¿no? Sí, precisamente justo la que mencionaste que era de la adaptación, ¿no? También, porque yo en un principio había estado viendo un poco, o sea, mi tesis sufrió varios cambios en todo el desarrollo de la investigación, entonces había estado también tal vez viendo un poco si se podría analizar especialmente lo que es Captor Sakura, si podía hacer una comparación entre lo que era el manga y el anime, o también estaba pensando como había habido como reedición que se hizo ahí en Estados Unidos cuando se presentó Captor Sakura, que era, incluso habían cambiado hasta el nombre, habían reeditado un montón de los capítulos, entonces también estaba viendo un poco si es que podría tomar como que ese tema, ¿no? Entonces esa tesis me ayudó un poco en eso, ¿no? Y también de la que mencionaba Alessandra, ¿no? Es genial que nos puedan comentar sus experiencias. Lore tiene una pregunta. Lore, te escuchamos. Sí, chicas, yo quería preguntarles si estas fuentes que encontraban en el Perú, más que nada era a nivel, digamos, de tesis, ¿no? De licenciatura o bachiller, o también había de grados más, digamos, niveles más altos, ¿no? Tal vez como magíster, un doctorado, o tal vez otro tipo de fuentes en el Perú. Las que yo encontré fueron más que nada de tesis, ¿no? No logré encontrar de otro tipo de investigación, ¿no? Creo que
todavía recién hasta ahora se está un poco como que empezando con lo que es en términos de tesis, ¿no? Sí, sobre tesis yo también, bueno, las que menciono, bueno, esas fueron las que yo recuerdo ahorita haber encontrado, pero de grados superiores no recuerdo haber encontrado, ¿no? Además, creo que yo también de manera como que consciente elegí solamente las de licenciatura, justo porque, ¿no? Para utilizarlas como ejemplo para poder realizar una tesis más o menos del mismo nivel, con un desarrollo similar, ¿no? Considerando que era para licenciatura, ¿no? Entonces sí, no recuerdo que haya habido de repente no la encontré en ese momento, ¿no? Creo que es bastante interesante la pregunta de Lore, porque justo comenzábamos este tópico teniendo en cuenta de que en Perú, si bien ha habido investigaciones previas, el tema del anime como objeto de investigación no ha sido tan desarrollado. Entonces, cabe preguntarnos el por qué, ¿no? La razón. Pueden ser diferentes factores, como que no toman al anime como un tema muy serio, aunque existan fans como nosotros, que están pendientes, ¿no? O sea, creo que acá en Ucato no se cae, siempre estamos como que, oye, va a salir esto, va a salir esto, o me encanta esto porque tiene la filosofía de esto, o como lo que tú mencionaste, Alessandra, que nos ha construido emocionalmente y críticamente y personalmente me ha pasado de una manera muy similar. Entonces, yo quisiera hacerles esa pregunta, ¿no? Ya para ir terminando con este tópico. ¿Por qué creen que la investigación del anime en el Perú aún no ha sido tan desarrollada como en otros países? Porque personalmente también en estudios generales de letras he tratado de iniciar una investigación sobre anime, pero lamentablemente me he tocado con estas barreras académicas de no encontrar fuentes académicas para realizarlo, ¿no? Entonces, para mí que he tenido que hacer una investigación bibliográfica, que no podía hacer mi propia investigación, sino que tenía que basarme en otras, ha sido un poco complicado. Entonces, ahí va la pregunta. ¿Cuáles creen que son los retos de la investigación del anime en el Perú y por qué no se le toma tan en cuenta y no está tan desarrollado? Ya, claro, siento de que eh, sí hay ese prejuicio, ¿no? Todavía un poco bastante expandido, ¿no? En lo que es la gente, ¿no? Como que no sienten que el anime sea algo que se pueda investigar, que sea un objeto de estudio serio, ¿no? Siento de que tanto Alessandra como yo hemos experimentado, pues, en nuestra tesis, no comentarios que decían que cómo es posible que se esté investigando algo así, o que comentaban, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? De sentimientos, ¿no? Que hay cosas más importantes que investigar, cosas así, ¿no? Comentarios así que siento que todavía está muy arraigado, ¿no? Siento que la gente todavía lo ve al anime como algo infantil, algo para niños, que, bueno, no es así, incluso si es que así fuera, no si fuera un anime pues con un público infantil, eso no le quita tampoco que pueda ser un objeto de estudio muy rico, ¿no? Entonces, siento de que eso es lo que más que nada ha hecho que todavía no se pueda desarrollar mucho lo que es la investigación aquí en el Perú, ¿no? Entonces, tal vez recién está saliendo, pues, no sé si será nuestra generación, tal vez como que un poco también influenciada, pues, porque lo hemos vivido desde nuestra infancia, ¿no? Tal vez recién se está dando un poco más este interés de llevarlo a la investigación, ¿no? Bueno, a ver, en mi caso yo creo que, no, comparto totalmente el punto de vista de Paola, lo que señala, ¿no? Hay mucho estigma sobre bueno, mucho prejuicio, creo que es la palabra correcta, mucho prejuicio sobre estudiar temas de cultura popular, ¿no? Porque tal cual, ¿no? O sea, ¿cuál es la utilidad de una investigación de este tipo, ¿no? Pero bueno, primero que nosotros somos comunicadores, ¿no? Entonces nosotros estudiamos los fenómenos de comunicación, los productos comunicacionales, ¿no? Entonces, ahí ya hay una primera, digamos, razón, bueno, en el caso digamos, de comunicación audiovisual, ¿no? Pero incluso así, si pensamos en estos productos de la cultura popular, las personas los consumen por una razón y también hay discursos que se muestran en estas historias, en estos productos, que se conectan con discursos que también están en la sociedad. Entonces yo creo que investigar los productos de la cultura popular nos puede acercar a lo que, digamos,
digamos, piensa los discursos, las narrativas que son parte de un cierto grupo, ¿no? Y creo que eso también es sumamente interesante, ¿no? Y creo que también hay mucho prejuicio sobre estudiar ficción, ¿no? También historias como de ficción, ¿por qué estudiar esto, no? Pero creo que, bueno, esto también es un poco romántico, ¿no? Pero nosotros nos conectamos mucho a través de historias, ¿no? Las historias nos permiten, digamos, productos de entretenimiento, nos permiten a veces ser puntos de partida para hacer debates más grandes, o también dicen algo sobre nosotros mismos, sobre nuestra sociedad. Entonces, creo que es necesario recuperar esa mirada, ¿no? Y aproximarse al anime y a otros productos de la cultura popular de esa manera, ¿no? Y ver que ahí está digamos, su rol, ¿no? Es importante hacer estas investigaciones por esa razón, ¿no? Podemos aprender algo de allí también, ¿no? Definitivamente, y creo que lo que acabas de mencionar es fundamental porque se ve reflejado en sus tesis de ambas y ya lo van a ahondar, pero por ejemplo Paula habla sobre los roles de género, que claramente se ve en la sociedad y a la vez Alessandra habla sobre este círculo de violencia que también se ha visto en periodos, tanto en la sociedad como periodos anteriores e históricos. Bueno, muchas gracias por responder este tópico, creo que nos hemos podido acercar un poquito más a tanto cómo es la investigación del anime en el Perú y a la vez cuáles son los retos que se enfrentan. Entonces, Lore, te doy el pase para que puedas presentar el siguiente tópico. Bien, ahora bueno, las chicas van a hablar, van a comentar, ¿no? Un poquito sobre su tesis, tal vez de qué trató, el marco teórico y las conclusiones, ¿no? Que pudieron sacar y tal vez, digamos, las más importantes, ¿no? Que encuentran ellas dentro de su tesis, ¿no? Ahora para comenzar, Tommy les va a continuar. Sí, justo como estábamos conversando, nos gustaría saber mucho más sobre su tesis. Ya nos han eh, puesto en la mesa muchos puntos que un poco sobre la tesis o la cultura popular representa o parte de un punto de lo real, por así decirlo, ¿no? Incluso hay que cuestionarnos qué es real y qué no, pero bueno, eso viene en otro conversatorio definitivamente. Bueno, comenzamos. Alessandro, Paula, ¿nos podrían hacer un pequeño resumen de sus tesis? No sé quién quiera comenzar. Esto va a ser un punto muy interesante porque seguramente la gente que lo está viendo se va a enganchar y van a saber de lo que cada una ha desarrollado. Bueno, no. Si quiere, no, ya voy primero, No, pensé que como Pablo estaba aprendiendo, va a aprender su micro. A ver, ya, bueno, un resumen sobre mi tesis. Bueno, mi tesis se centra en Naruto Shippuden. Bueno, para los que no saben, Naruto Shippuden cuenta la historia, ¿no? Del joven niño Uzumaki Naruto, ¿no? Que, bueno, lleva sellado dentro de sí a una bestia de energía conocida como el Kyuubi, ¿no? Que en el pasado trató de destruir su aldea, ¿no? Y esa es un poco la razón por la que la aldea odia a Naruto y la razón por la que él decide convertirse en el Hokage, ¿no? Que es el jefe de su aldea, considerado el ninja más querido, más respetado. Entonces él desea convertirse en el Hokage, ¿no? Y eso es lo que pasa a lo largo de la historia. Pero yo analizo Shippuden, que viene a ser una secuela de una serie previa, que lleva el nombre de Naruto. En el caso de Shippuden, Naruto ya es un adolescente, entonces, digamos, su aproximación a su sociedad y a su mundo es distinto, ¿no? Entonces las temáticas también nos muestran un poco una mirada más amplia del mundo en el que está Naruto y las problemáticas del mismo. Y ahí nos aproximamos al tema del ciclo bélico de violencia, ¿no? Que, bueno, a grandes rasgos ocurre cuando un grupo de personas se quedan atrapadas en un proceso circular de escalada que lleva a la repetición de actos violentos, ¿no? Es como un victimario comete un acto violento contra una víctima, se producen efectos visibles, efectos invisibles y emocionales, y la víctima se convierte en victimario y ataca al victimario ahora convertido en víctima. Eso es un poco la lógica y el círculo se repite, ¿no? Entonces, en un arco, en Asalto de Pain, que es el arco que yo analizo, Naruto se enfrenta con este villano antagonista, Nagato Pain, y a partir, ¿no?, del encuentro de ambos se trata este tema del ciclo bélico de violencia, ¿no? Yo analizo 4 secuencias que ocurren después del enfrentamiento final entre los dos personajes. Básicamente ya después ellos
conversan, y ahí se cuentan un poco las distintas visiones de cada uno de ellos, así como la vida, ¿no?, de Nagato Pain, que básicamente es un relato de guerra, ¿no? Su vida está marcada por dos hechos muy fuertes vinculados a dos guerras que ocurren en el mundo, en la sociedad de Naruto, en el mundo ninja. Entonces yo analicé un poco estas cuatro secuencias teniendo en cuenta, por un lado, el lenguaje audiovisual, una serie de variables, por ejemplo, ángulo, iluminación, color, representación de la violencia. Por otro lado, variables también narrativas, ¿no? Tiempo, focalización, ¿no? Enunciación, y de esa manera traté de averiguar cuál es el discurso, es decir, qué es lo que la serie, cómo construía el ciclo bélico de violencia esta parte de la serie, qué decía al respecto, ¿no? Entonces, un poco la conclusión final de toda mi investigación, donde analizo estas cuatro secuencias, es que digamos, no basta con detener a los autores de la violencia, digamos, directa, física, sino que es necesario ahondar en el proceso de ideologización de estas personas, o sea, por qué llegaron, digamos, a ser como son, y encontrar en esa raíz se encuentran, ¿no?, la violencia cultural y la violencia estructural, y no debemos renunciar, ¿no?, a tratar de enfrentar estos dos problemas para efectivamente generar un cambio en la sociedad, ¿no? Es un poco por ahí por donde iban las conclusiones de mi tesis. Wow, muchas gracias, Alessandra. Dentro de un rato comentamos. Paula. Sí, bueno, mi tesis se centraba pues, en Capcaptor Sakura y pues, la Madoka Mágica, más que nada en lo que es una comparación en la representación de roles de género y orientación sexual en ambos animes, ¿no? Entonces, más que nada lo que yo me centré fue en un análisis de escenas, un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de algunas de las características de ambos animes, y también una parte importante de lo que era mi investigación fue precisamente el hecho de que tanto Capcaptor Sakura como pues la Madoka Mágica forman como una especie de hito en lo que es la construcción del género Magical Girl. Entonces yo busqué por eso tratar de comparar estos dos animes, ¿no? Entonces, por un lado, analizar uno de los animes que de alguna manera formó, construyó este género, que es el género de las Magical Girls, y por otro, comparar con la Madoka Mágica, que, bueno, si alguien no sabe, pues, fue como un hito que marcó, ¿no?, un quiebre en esta construcción del género Magical Girl, ¿no? Más que nada centrándose ya ahora en lo que es la deconstrucción de este tipo de anime, ¿no? Entonces, analizar todas la fórmula, la característica que compone este anime, las cosas como, bueno, en este caso el serpiente mágico, ¿no?, el enemigo, los poderes que cada uno de ellos tiene, sus trajes, todo ese tipo de elementos que de alguna manera forman este género, y que por un lado Capcaptor Sakura lo establece y por el otro lado también pues la Madoka Mágica trata de transgredir, y cómo esto pues influye en lo que es la representación de género en ambos animes, ¿no? Especialmente en lo que es la representación de las mismas Magical Girls, pues que son sus protagonistas, ¿no? Y también, por otro lado, lo que es la representación de la orientación sexual, que también yo consideraba súper importante y que se centró más que nada en lo que es, primero, una contabilización de la cantidad de personajes queer que existen tanto en Sakura como en Madoka, y luego también analizar de manera narrativa, audiovisual, cómo es esta representación, ¿no?, que se da en ambos animes, ¿no? Entonces, más que nada, mis conclusiones, lo que yo llegué a analizar fue que pues la Madoka Mágica en esta deconstrucción del género Magical Girl, lo que logró fue una especie de ataque hacia las protagonistas, ¿no?, en su feminidad, que yo, bueno, personalmente vi que era como que una especie de regresión, ¿no?, de lo que es la construcción
de los personajes femeninos y también en lo que es la representación de orientación sexual, también hubo una regresión a personajes que eran mucho más subtextual que textual, ¿no? Entonces, mientras que en el caso de Capcom Sakura sí hay personajes cuyos que están explícitos, ¿no? En el texto, ¿no? Entonces, más que nada eso fue no lo que trató mi investigación y mis conclusiones. Wow, ahora que han dado el resumen cada una de su, bueno, de su tesis, creo que me dan ganas de verlo y estar con la tesis del costado para comparar un poquito de lo que han mencionado. Pero sí, definitivamente para lo que hemos sido fan, incluso de estas series, creo que hemos captado un poquito, ¿no? Tanto Naruto y su crecimiento dentro de Naruto Shippuden y también este género de Magical Girls representados por los dos animes que mencionaste, Paula. Sin duda maravilloso. Bueno, la segunda pregunta que tenemos en este tópico sobre su tesis en el que pueden ahondar es, ¿qué te inspiró a realizar la tesis sobre el tema del anime? Y acá quiero aunarlo con el tema en específico del anime que escogió en este caso Alessandra y de los animes que escogió Paola. ¿Quién quiere comenzar? A ver, bueno, comenzaré yo. A ver, Ok. desde pequeña he sido fan de Sakura. Me marcó bastante en mi infancia, ¿no? Yo lo vi desde muy pequeña y tanto lo que es la representación de género, ¿no? Ver estos personajes femeninos tan complejos, tan fuertes, ¿no? Y que eso de verdad fue algo muy importante, ¿no? Para mí y también lo que es la representación, pues, de la orientación sexual, esos personajes también significaron bastante para mí, ¿no? Entonces, yo cuando ya estaba en la universidad y ya, bueno, se acercaba un poco, pues, esto de la tesis, ¿no? Entonces, estaba empezando a pensar de qué iba yo a hacer la investigación, ¿no? Entonces, desde un principio yo me dije que quería hacer de Capcom Sakura. Yo tenía bien definido ese tema, ¿no? Entonces, luego más que nada fue ver bien cómo es que yo quería abordar la investigación, desde qué ángulo y qué tipo de investigación quería hacer, ¿no? Porque también obviamente tenía que estar relacionado con mi carrera, ¿no? Entonces, como ya había mencionado, sí, mi tesis sufrió bastantes cambios, ¿no? O sea, hubo un momento en el que estaba pensando analizar, pues, una comparación entre el manga, el anime, luego también estaba pensando como una comparación con otra serie animada, pero de Estados Unidos. Y luego, bueno, me puse a investigar más a hondo lo que es lo de las mismas Magical Girls y me puse a ver bastantes series de Magical Girls y ahí fue que tomé esta decisión de hacer la comparación con Madoka Mágica, ¿no? Que yo ya había visto anteriormente, ya había visto por mi cuenta, ¿no? Pero luego de ver muchos más animes Magical Girls me di cuenta de que en verdad era como que súper importante en lo que era esta línea de tiempo, ¿no? Porque vi también muchos otros animes que ocurrieron después de Madoka que seguían bastantes de estas como que nuevas inquietudes, nuevas como que ese nuevo ángulo que estaba proponiendo Madoka, ¿no? Entonces me pareció interesante analizar estos dos animes y así fue como es que se definió más mi tema de investigación, ¿no? Pero desde un principio yo tenía bien claro que quería estudiar pues sobre Sakura, ¿no? A ver, bueno, en mi caso la situación fue, bueno, fue primero el tema y luego fue un poco la llegada a Naruto, porque yo cuando estaba, bueno, como les dije, tenía malas experiencias haciendo investigación en letras y cuando estaba en letras llevé el curso de Ciudadanía y Responsabilidad Social y estábamos hablando sobre el tema de la construcción de memorias tras el conflicto armado interno, habíamos leído el tema de la CBR y estábamos hablando sobre ese tema de la guerra, la paz, cómo construir la paz, y yo me había quedado pensando en esta idea que es como, claro, cuando dos grupos firman acuerdos de paz, digamos que
¿cómo resuelves el tema de los sentimientos de las personas? O sea, una persona ha perdido un ser querido y ¿qué hace con el sentimiento resultante? Puede ser odio, puede ser dolor, o sea, ¿cómo resuelves eso para efectivamente hablar de una paz, efectivamente hablar de una resolución del conflicto? Y yo estaba pensando en eso, me quedé pensando mucho, creo que letras a todos nos pasa que es un remesón en nuestras vidas, ¿no? O sea, nos hace cuestionarnos muchas cosas. Y yo estaba pensando en eso, y justo el día que tengo esa clase, veo el episodio 165 de Naruto Shippuden, que para los que se recordarán es el famoso episodio en el que Pain hace el famoso monólogo de la cadena de odio. Entonces, cuando Pain habla de la cadena de odio, digo, ¿es esto? O sea, lo que él está hablando es justo, y yo dije, hoy sería genial hacer una tesis sobre esto. Eso fue en letras, yo estaba en periodismo y no, pues no era el tema que yo pudiese analizar como una tesis de licenciatura. Pero cuando estoy en la facultad, me cambio de carrera, audiovisuales, entonces digo, hoy ya viene el momento como de proponer un tema de tesis. Yo digo, y no sería mala idea como presentar esto como opción, ¿no? Entonces volví a ver esta parte de la serie. Ojo, yo había dejado de ver Naruto un montón de tiempo, entonces en el momento en que retomé ver Naruto, me di maratones muy fuertes y ahí es donde llegué al episodio 165 y por eso es que en la facultad digo, hoy sería buena idea, ¿no? Entonces lo presenté y presenté varias opciones más, algunas más estaban vinculadas con anime y con otras partes de Naruto, pero esa era la que más a mí me había movido y mi profesora en ese tiempo, que luego se volvió mi asesora, me dijo, pero se nota que más te interesa este tema, como que has investigado un poco más, entonces, ¿por qué no lo eliges, no? Entonces yo dije, ya, pues, ¿no? Y además en la facultad había mucha apertura para estudiar temas de cultura popular, entonces yo dije, o sea, por fin voy a poder pasarme viendo mi objeto de estudio y no voy a sentir que estoy, digamos, que es una obligación, ¿no? Sino va a haber otro tipo de conexión de por medio. Y eso fue, ¿no? Digamos, fue el tema de conexión con el tema, ver que Naruto lo estaba tratando de una manera interesante, ¿no? Muy profunda, mira, digamos, abordando justo lo que yo quería ver, que era el tema de los sentimientos, ¿no? Cómo resolver, cómo hacerlo, cómo afrontarlo, ¿no? Y por ahí va un poco, ¿no? Genial, Alessandra, muchas gracias. Dale, Lore, tienes una pregunta. Sí, quería preguntar, como Alessandra estuvo mencionando, justamente ella se basó, ¿no? Digamos, en algo que sucedía en la sociedad, ¿no? Que era el ciclo de la violencia, ¿no? Y en ese sentido quería preguntarles cómo creen que, digamos, lo que han estudiado, ¿no? En sus tesis se ve en la realidad, ¿no? De hoy en día, o tal vez lo que ha pasado en Perú, ¿no? Por ejemplo, puede ser el conflicto armado interno, ¿no? En el caso de Paola puede ser, no sé, la deconstrucción del mismo género, ¿no? Que se da hoy en día, ¿no? No sé si nos podrían comentar un poquito sobre ese tema, cualquier persona. A ver, bueno, yo en mi caso, bueno, no considero que Naruto dé la solución a la vida, por si acaso, no es como que vayan a ver Naruto y ya van a encontrar la solución a todas las cosas que pasan en el mundo, pero es interesante como para hacer un punto de partida de debate, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Y a ver, yo creo que, bueno, yo me basé en teoría, que es teoría basada, digamos, que nace a partir de una mirada a los conflictos, digamos, sociales, a las guerras en el mundo, ¿no? Que es un poco lo que trabaja Galton, ¿no? Johan Galton. Entonces, sí, digamos que tomé esa teoría y traté de mirar con esa teoría lo que planteaba la serie y cuál era un poco la postura, o digamos, más postura del discurso, un poco que construían, ¿no? al respecto. Entonces, yo creo que sí me hizo pensar mucho en que es una tarea titánica, ¿no? Porque estás hablando de cuestionar cosas que están en la raíz de nuestra estructura y de nuestra cultura. O sea, es como cuestionar el tema de por qué algunos se encuentran en espacios de privilegio y otros no, o cuál es la lógica detrás, ¿no? Lo que me hizo darme cuenta es que es muy difícil. Y pensar, por ejemplo, eso creo que es algo también muy importante en la serie, Naruto quiere ser Hokage y va a estar en una posición de poder para tratar de cambiar las cosas, pero es tan difícil, o sea, es como el sueño se choca con la realidad, o sea, ¿cómo vas a convencer a todas las personas de que efectivamente tú vas a poder hacer lo que quieres? Y para hacerlo no basta tu voluntad y tu deseo, sino tienes que conectar con las voluntades y deseos de otras personas, de muchas personas, probablemente de todas las personas,
personas que no han nacido en los mismos contextos que tú, que no piensan, que no ven el mundo de la misma manera que tú, y tienes que sentarte con ellos a construir un punto de partida, o sea, esto suena bien político, ¿no? Una agenda para todos, ¿no? Que considere los intereses de todos y que miremos al futuro juntos. Entonces, esa es, por ejemplo, toda la lógica de la reunión de los CAGES durante la guerra, ¿no? Nosotros somos de distintas aldeas y vamos a conversar para volvernos una fuerza aliada para un proyecto para estar bien todos, ¿no? Y luego esto, bueno, es algo un poco que el proyecto sostenido del mismo Naruto. Entonces, creo que aterriza mucho, abre los ojos hacia el público, es un público adolescente o incluso un público adulto que quizás no, ahí te empiezas a poner a pensar. Y creo que el cuestionar y el empezar a hablar de eso ya es un buen primer paso para empezar a notar cuáles son las cosas que no estamos haciendo bien, cuáles son las cosas que podemos aportar cada uno de nosotros desde nuestras tribunas para empezar a tener esta conversación y que se conviertan en acciones concretas, ¿no? Eso es súper romántico, es cierto, pero lo interesante es que los productos audiovisuales como estos o estos tipos de historias conectan empatía, o sea, empatizan con el público y te hacen ponerte en el lugar y te hacen decir, oye, sí, ¿no? ¿Por qué no hablamos de esto? ¿Por qué nadie está hablando de esto? ¿Por qué lo hemos perdido del tema de conversación por otras cosas, ¿no? Yo creo que por ahí iría un poco mi respuesta. A ver, claro, y bueno, en cuanto a lo que es de mi tesis, ¿no? Como ya había mencionado, se centra más en lo que es la representación de género, ¿no? Entonces, en este caso, siento que es algo que sí está es un tópico acá bien controversial, ¿no? Acá en el Perú, lo que es tanto los roles de género como la orientación sexual, todavía es algo que está, pues, muy en debate, también tanto lo que es la educación, ahí de los niños, la educación de género, todo ese tipo de temas que todavía hay mucha gente pues que está opuesta a esto, ¿no? Entonces es interesante ver cómo una serie, al menos específicamente justo también lo que es de Sakura, que tiene un público que es infantil, un público muy joven, que muestra este tipo pues, de representación, de roles que no necesariamente pues, son los tradicionales, ¿no? Y muestra este mundo, este tipo de personajes a un público muy joven, ¿no? Que les puede servir pues para precisamente ver a los roles, tanto los personajes masculinos como femeninos, verlos de una manera distinta, ¿no? Y también en lo que es la orientación sexual, ¿no? Ver estos personajes desde una edad tan joven, es como que te ayuda a desarrollar una empatía, a desarrollar también sentirte identificado o no identificado, o al menos darle un rostro, ¿no? a este tipo de personas que te puede ayudar pues a ampliar un poco lo que es la perspectiva, ¿no? Entonces, me parece de que en eso también este tipo de investigación es relevante, ¿no? Acá también en el Perú, especialmente que todavía hay bastante controversia, pues, ¿no? En estos temas, ¿no? Incluso en lo que son las leyes, en lo que son la educación, ¿no? Entonces, siento de que puede servir bastante también para ver cómo es que se le puede educar también a niños y niñas, ¿no? Entonces, siento de que en eso es como que un poco lo que yo diría que está relacionado, ¿no? Bueno, sí, como comentaba hace un ratito, creo que definitivamente los productos de la cultura popular traen consigo elementos de la realidad, valga la redundancia, que aún no sabemos definir qué es realidad, pero traen elementos de nuestro día a día y nuestra cotidianidad que se ven reflejadas en el anime. Entonces, ese es un buen punto de partida para comenzar, y también hablando de este punto de partida ya para darle el paso a Lore, fue interesante cómo Alessandra comentaba que ella, a través de estudios generales letras y de este curso de ciudadanía y responsabilidad social, encontró la idea, ¿no? La relación que tenía con el anime, y Paola desde su infancia. Entonces, ambos puntos de partida son muy interesantes porque reflejan eso que nos atrae el anime y que nos conecta con eso que tanto nos gusta, que es este producto. Y bueno, Lore, te doy el pase para que puedas hacerle las dos preguntas finales de este tópico.
Y bueno, antes de las preguntas yo quería comentar que qué importante, ¿no?, que se realice esta investigación académica en el anime, porque como mencionaron las dos, el anime nos hace cuestionar, ¿no? Cuestionar bastantes cosas que pasan en la realidad, pero a veces se quedan en el aire, ¿no? Y es como muy personal, pero hacerlo desde una investigación tal vez puede ayudar a que otras personas también se den cuenta, ¿no? Porque no siempre, o sea, a veces no vemos tan conscientes las, digamos, la serie de los animes que estamos viendo en ese momento, ¿no? Por eso me parece, digamos, este punto muy importante, poder hacer investigación, ¿no?, académica en el anime para que otras personas también se puedan acercar a esta mirada más crítica, ¿no? Desde el anime a la sociedad, ¿no? Y bueno, continuando, justamente, cuando hacemos cualquier actividad, no siempre tenemos retos, no tenemos retos o dificultades que se nos presentan, ¿no? En ese sentido, quería preguntarles a ustedes, ¿no?, ¿qué retos encontraron mientras hacían sus tesis? No sé quién quiera comenzar, tal vez Alessandro, Paola. A ver, eh, retos, creo que el primer reto que yo diría fue el tema de armar el marco teórico, ¿no? Creo que primero fue hacerme de un sistema para poder encontrar las fuentes, encontrarlas efectivamente y luego armarlas. Yo siempre cuento que a mí me fue muy mal en seminario uno, porque yo tenía esta idea errónea de lo que era un marco teórico, ¿no? De que simplemente junto citas, pero no, es un poco hacer hablar a los autores entre ellos y tú también un poco posicionarte en medio de las distintas posturas de los autores, ¿no? Obviamente en esas áreas donde tú ya hayas leído y tengas un conocimiento al respecto, ¿no? O por dónde vas a ir tú en tu tesis, ¿no? Si hay varias posturas dentro de un mismo concepto, ¿no? Entonces, eso fue, por ejemplo, un gran reto para mí, ¿no? Poder concretar el marco teórico y luego hacer la metodología y que funcionara, ¿no? Porque en Seminario 2 yo hago una primera versión de la metodología y la aplico a la primera secuencia, pero la primera secuencia era distinta a la segunda y a la tercera y a la cuarta. Entonces funcionaba muy bien para la primera, pero cuando ya acabé la universidad dije, voy a hacer mi tesis. Apliqué y dije que no está funcionando. Entonces era como repensar, ahora cómo lo voy a ajustar. Y luego ya cuando lo aplicas, es como, y ahora cómo lo convierto esto en un texto, considerando que va a haber un lector que va a tener un contacto con él, tiene que ser amigable al lector, entonces era revisar otra vez ese tema. Creo que también fue difícil darle forma a todo el informe final de la tesis, y también fue complejo el tema de la sustentación, ¿no? Porque, o sea, además de por lo que implica una sustentación, cuando se anuncia mi sustentación, pues pasan un montón de cosas, entonces mi ansiedad y mis nervios suben a un nivel mayor, pues, ¿no? Entonces, y todo el mundo dice, ay, te veías muy tranquila, me veía muy tranquila, pero no era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, eso creo que podría decir que fue lo más difícil. Creo que se me olvida algo, probablemente, claro, después de seminario uno lo más difícil fue reponerme después de eso, ¿no? Y hacer tiempo para la tesis cuando se acabó la universidad, porque ahí es un poco tú decides cómo organizas tu tiempo para realizar la tesis. Ahí no es que tu asesor va a estar detrás tuyo diciéndote, sí, anda, sigue, no, tú tienes que estar detrás del asesor y decirle, mira, ya tengo mi avance, o cuando nos juntamos, mira, yo tengo disponibilidad a esto, y hacer tus avances tú mismo. Entonces, eso también es un reto, ¿no? Darle un espacio en tu vida después de la universidad, la tesis, para poder seguirla haciendo, seguirla desarrollando y llevarla a su punto final, ¿no? Y esos serían, digamos, los retos que diría. Ojo que a pesar de todo lo que implicó la sustentación, fue una experiencia muy, muy bonita, y hablaremos de eso de repente en una pregunta posterior, pero sí fue un reto, fue algo que no me esperé y que me agarró, ¿no? Y ahora tengo que enfrentar un poco, ¿no? Bueno, en cuanto a mí, lo que son los retos, pues bueno, también un poco como lo mencionó Alessandra, pues el marco teórico, ¿no? También fue un poco complicado encontrar fuentes, ¿no? Que no sean pues, solamente del anime, sino que sean también algo mucho más específico a lo que era mi tema, ¿no? Entonces, sí tomó como que varios meses, y incluso hasta cuando ya estaba ya bastante avanzada mi tesis, encontraba como que nuevos, nueva información, nuevos estudios que me hacían como que replantear algunas cosas, lo cual también era como que complicado. Entonces,
pero sí tuve sí la suerte de encontrar estudios que sí se centraban no solamente en anime, sino también específicamente en Magical Girls y también en lo que es la representación de género en Magical Girls. Entonces eso de cómo estructurar mi tesis, que ese también fue, ¿no?, otro de los retos, ¿no?, de cómo es que yo estructuraba mi análisis, mi investigación, que sufrió también bastantes cambios, más que nada en lo que es el orden de los instrumentos, cómo es que yo quería llevar también, como dijo Alessandra, cómo es que yo quería llevar al lector, ¿no?, desde un punto más amplio, desde un punto más específico. Entonces, eso también fue un reto, ¿no? Como que reestructurar las distintas partes que yo ya iba, ¿no?, como que empezando a analizar, que tratar de ver la manera de que la tesis, pues, tenga también una línea, ¿no?, una línea lógica, tenga un sentido llevarlo de un punto a otro, ¿no? Entonces, eso también fue como que uno de los retos, ¿no? Y también, bueno, también darse el tiempo, tomarse el tiempo, pues, para seguir con la investigación, no dejarlo, a veces uno pasa un tiempo y dice, uy, no, ha pasado ya mucho tiempo, no he trabajado en esto, entonces como que volverlo a retomar, que pues ponerse como que una meta, tal vez un mes o un tiempo en el que dices como que ya para esta fecha ya tiene que estar listo, pues al menos hasta esta parte, o ya tengo que haber terminado tal cosa, ¿no? Entonces un poco como que ponerse ese tipo de metas para ir avanzando, ¿no? Porque claro, una vez que ya no estás en la universidad, pues no hay parciales, no hay finales, ¿no? Entonces a veces uno puede como que ir dejándolo de pasar o dejándolo a un lado, ¿no? Entonces eso también fue un reto, ¿no? Entonces, más que nada, sí, son esas cosas, ¿no? De lo que yo encontré como retos en la investigación, ¿no? Sí, qué interesante que las dos, digamos, tienen en común de que esto, de que fue, digamos, una dificultad, un reto, la estructuración, ¿no? De en sí de la tesis, el marco teórico, en algunas la metodología, ¿no? Y que también el dejar, digamos, salir a la universidad y volver a retomarlo también fue otro reto que enfrentaron las dos en este caso, ¿no? Y lo importante que puedo yo también, digamos, sacar de las dos es la importancia de la reflexión, ¿no? De la reflexión de si está funcionando o no está funcionando lo que estoy empleando, ¿no? Los instrumentos, y también la constante, digamos, ver que la tesis no es, digamos, algo estable, ¿no? Sino que puedes ir a aumentar, o sea, tal vez ya terminaste tu marco, pero encuentras nueva información, nuevas investigaciones, y saber, ¿no?, que puede cambiar, ¿no? Porque no es algo estático, sino que va cambiando, se va actualizando, ¿no? Y qué genial que nos hayan podido contar estos retos y algunos de ustedes nos han mencionado cómo tal vez han podido también sobrellevarlos, ¿no? Como plantearse metas, plantearse tiempos, ¿no? Y estar ahí detrás de la asesora, del asesor, ¿no? Y bueno, chicos, con esto no los queremos asustar de que no hagan tesis, ¿no? Sino que en verdad cuando tienen un tema, o sea, lo importante es que tengan un tema que les apasione, que les encante, ¿no? Y ya después lo demás es más que una dificultad, es un reto, ¿no? Como mencionaron Paola y Alessandra. Y bueno, continuando, ahora que quisiéramos que nos describan un poquito su experiencia al hacer la tesis, ¿no? Tal vez qué pensamientos se les cruzaron en la mente, qué emociones, ¿no? Generó tal vez algunas secciones de la tesis, ¿no? No sé si nos podrían comentar ello. A ver, mi experiencia en la tesis, bueno, eh, como ya había mencionado, yo sí quería hacer mi tesis de Sakura, y tú, como mencionaste, Lorena, creo que sí es importante que sea tu tesis sobre un tema, pues, que te apasiona, ¿no? Tanto el tema y en este caso, ¿no?, pues también el objeto de estudio, ¿no? Porque definitivamente era cosa, pues, de verse los dos animes, me los he visto, pues, un montón de veces, y luego ya una vez cuando ya se empezaba ya más con la
investigación y ya seleccioné pues los capítulos en los que me iba a centrar, era ver esos capítulos una y otra vez hasta tener toda la información que yo podía sacarle, ¿no? Entonces, definitivamente el hecho de que haya sido los dos, en verdad, los dos animes hayan sido animes que a mí me encantaban, me gustaron un montón, era como que un plus, ¿no? O sea, haber hecho una tesis sobre unos animes que no me habrían gustado o que no realmente no sentía como que una pasión por eso, hubiera sido muchísimo más difícil, ¿no? O sea, no me hubiera dado ganas pues de sentarme y verlo por enésima vez el mismo capítulo, ¿no? Entonces, definitivamente eso es algo que siento yo que es muy importante, ¿no? Y que definitivamente influye en cómo va alguien a experimentar su proceso de investigación, ¿no? Porque uno quiere en lo más posible que sea algo llevadero, que sea algo que tú no lo veas pues como una obligación, que no lo veas como algo pesado, ¿no? Entonces eso creo que es súper importante, ¿no? Y también que sea sobre un tema pues que te apasione, ¿no? Entonces en lo que es tanto género como orientación sexual es algo que yo ya había estado pues analizando, que era parte ya de algunas investigaciones que había realizado tanto en letras como en la misma facultad, y también que eran bastante importantes, tanto también en los que, en los proyectos audiovisuales pues, que realizaba yo en la facultad, ¿no? Entonces, definitivamente eran temas que a mí me interesaban un montón, entonces eso también era como que algo que ayuda a que la investigación no sea algo muy tedioso, ¿no? Entonces, en ese aspecto, lo que fue mi experiencia de tesis, o sea, fue algo que para mí me resultó bastante enriquecedor, ¿no? También ver cómo es que se puede analizar el género, todo eso que tuve yo también que analizar, que ver cómo yo entraba a este tipo de análisis, ¿no? De qué manera yo quería analizarlo, era también como que bastante interesante y me ha servido un montón, pues, también en ampliar mi perspectiva, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues, mi experiencia fue algo muy enriquecedor, ¿no? Y bueno, también tiene pues sus altos y sus bajos, ¿no? O sea, uno también, hay momentos en los que dices, pues ya no quiero hacer nada, ya no quiero seguir, ¿no? Como que te cansas, ¿no? Entonces, pero al final siempre se logra, ¿no? Entonces tal vez hay momentos en los que era como que, bueno, voy a dejarlo un tiempo porque ya no quiero seguir viendo siempre, ¿no? Yo ya no, ya estoy un poco como que agobiada, pero siempre hay creo que esos momentos en todo, entonces simplemente es cosa pues de regresar, de retomar y de terminarlo, ¿no? Entonces, eso es más que nada fue mi experiencia, ¿no? A ver, en mi caso también fue muy parecido a lo que señala Paola, ¿no? Fue una experiencia ardua, ¿no? O sea, porque decir lo fue, ¿no? O sea, estábamos hablando de temas de marco teórico, estamos hablando de metodología, estamos hablando de hacer un tiempo, ¿no? En el día a día para poder dedicarte a hacer esto. Había momentos en que también estaba saturada, ¿no? O que me quedaba en las madrugadas, ¿no? También me acuerdo bastante de eso. Pero como bien dijo Lorena hace un momento, ¿no? Cuando el tema te gusta y te conecta, ¿no? Se vuelve una... Yo tenía, bueno, Naruto Shippuden es mi anime favorito, o sea, es cierto, yo comparto las críticas, no es el anime perfecto, no es el mejor anime tampoco para mí, pero es mi anime que le tengo mucho cariño, ¿no? Entonces era como, claro, estoy volviendo a ver y la serie, estos capítulos que también me movieron bastante. Entonces, sí, la parte, aunque a veces era un poco triste volver a ver ciertas muertes una y otra vez, pero era como, claro, me conectaban mucho, ¿no? Porque por cómo se va juntando toda la historia y lo que te deja al final, ¿no? Entonces,
y todo lo que implica Naruto. Entonces, eso era un poco lo que también me mantenía. Además, había este compromiso también, ¿no? Era como, no tengo que terminar esto, ¿no? Era, y sí, es como que sí, das un paso atrás y dices, no, lo voy a retomar, ¿no? Y también fue una experiencia muy, muy bonita porque yo no me imaginaba todo lo que iba a derivar de terminar mi tesis de licenciatura. Yo no me imaginé que iba seguir investigando sobre anime y manga más allá de mi tesis de licenciatura. No me imaginé lo que derivó después de mi sustentación. O sea, no me hubiese imaginado, yo siempre lo digo, yo pensé que mi tesis lo iba a leer mi mamá, cuatro gatos, mi papá y nadie más, ¿no? En mi sustentación iban a estar esas personas, pero ver que yo que había visto esto, Naruto sola, bueno, con mi hermano y luego sola, esto, pero habían tantas personas que también habían visto Naruto, que también se habían conectado con la historia, que habían leído la tesis, que estaban ahí en la sustentación o que estuvieron en las conferencias posteriores de distintos lugares, de distintos países y que me escribieron. Y fue como, yo, de verdad fue algo muy bonito, eso fue muy bonito, fue muy intenso también, como les comenté, la parte de la sustentación. Fue muy intenso asumir que tenía que sustentar y hacerlo, ¿no? Pero luego todo lo que derivó fue muy, muy bonito, ¿no? Entonces, digamos que fue un arduo trabajo, pero que creo que valió mucho, mucho la pena, ¿no? Y no me lo hubiese imaginado, creo que también el factor sorpresa fue lo que terminó de redondear todo, ¿no? Pero es un trabajo duro, o sea, es algo que tienes que comprometerte para terminar la tesis, ¿no? Independientemente de lo que pasó después, ¿no? Para poder cerrarla, para poder terminarla, y también tenerle cariño, o sea, que no sea como, ay, tengo que volver a hacer la tesis, ¿por qué no? ¿Para qué? Ya que se acabe eso, ¿no? Creo que en algún momento todos hemos sentido eso con cualquier cosa, pero que ese no sea, digamos, el sabor final, o que eso no sea todo el tiempo, ¿no? Hay que tenerle cariño también a lo que uno hace, ¿no? En este caso un trabajo de investigación. Sí, qué importante lo que nos menciona, ¿no? Tenerle cariño al trabajo, a tu hijo, algunos lo dicen, ¿no? Por todo el tiempo que implicamos en la tesis, ¿no? Y también nunca sabemos cómo va a acabar, ¿no? Como dijo Alessandra, no se imaginaba todo el impacto que iba a tener, ¿no? Su tesis en el futuro, ¿no? Y en ese sentido, dentro de su experiencia, quería preguntarles cuál creen que ha sido el aprendizaje más valioso, ¿no? Que obtuvieron de todo este proceso de realizar la tesis. No sé quién le gustaría comenzar. Yo creo que serían dos cosas, ¿no? Haz lo que te gusta. Haz lo que te gusta, lo que verdaderamente quieres, o sea, te apasiona, y no pienses mucho como que en lo que puede posteriormente, o sea, lo que puede posteriormente opinar quizás las personas de tu tema de investigación. De repente ya no te van a considerar una persona muy seria, ¿no? Porque, no, yo de hecho que fue alguno de los pensamientos que tuve en algún momento, porque como les digo, yo estaba acostumbrada a hacer un tipo de investigación y dije, no, ahora quiero hacer sobre esto, ¿no? Y fue una muy buena decisión haber elegido esa, y creo que un aprendizaje fue eso, ¿no? Cuando uno hace lo que le gusta, lo hace con cariño, lo haces, no, tienes ese sentimiento de conexión, de alguna forma se termina conectando todo para que el proceso final también te deje ese mismo, digamos, ese mismo sabor positivo, ¿no? Ese mismo que, ay, qué lindo mi trabajo, ¿no? Más allá de todo lo que puede ser después, ¿no? Y lo segundo es como, eh, es posible crear historias que, como digo, nos entretengan y nos hagan reflexionar. Yo, o sea, creo que, no sé si lo he contado, que después de que sale mi sustentación y nos reunimos en mi casa con mi familia, a partir de mi tesis, mi abuelita y mi primo estaban hablando sobre la importancia de los fines y los medios. Y yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué están teniendo esta conversación? No, pero es que estamos hablando, empezaron a hablar de estas cosas. Entonces yo dije, qué interesante, o sea, qué bonito, y me ponía a pensar que en realidad muchos de nosotros como fans, cuando hemos visto, por ejemplo, Naruto u otras series como Sakura o Cardcaptor, hemos tenido conversaciones entre fans, y hemos empezado a hablar sobre estas cosas, quizás no con un marco teórico de por medio, pero nos han hecho pensar. Entonces es posible, yo lo digo un poco como comunicadora, ¿no? Que es posible, y nosotros como comunicadores o como creadores de historias podemos hacer una diferencia persona a persona, hacer algo chiquito, ¿no? Ponerte en esa situación y ponerse a conversar, quizás algo podemos hacer para cambiar las cosas, ¿no?
no sé, pero como digo, para mí muchas historias, no solamente el anime en este caso, pero muchas historias también me han hecho a mí pensar muchas cosas, ¿no? Entonces eso también es algo que aprendí de nuevo por lo que derivó posteriormente también de mi tesis, ¿no? Bueno, en mi caso siento de que, claro, todo el proceso que conllevó la tesis, todo lo que, bueno, pues las horas de trabajo, tanto los altos y los bajos, siento de que en verdad me enseñó bastante sobre mí misma, ¿no? Sobre que yo podía pues también proponerme algo y a pesar de que tal vez tuvo un poco más de tiempo del que pensaba, pues que lo podía lograr pues terminar, ¿no? Y terminar bien. Entonces, eso siento de que fue algo que en verdad me enseñó y que siento de que también es algo que pues otras personas pueden ver que es muy valioso, es que en verdad si te logras proponer, si te propones algo, conseguir algo, terminar algo, pues sí es posible, ¿no? Entonces, tal vez el camino no sea como un camino recto como tú pensabas al inicio, tal vez hayan como que algunos desvíos, algunas pausas, ¿no? Pero al final todo eso, todo ese trayecto que haces, todo eso te enseña, ¿no? Cada cosa, cada paso te hace crecer, te hace mejor persona, te hace mejor profesional también, bueno, pero también no más que nada en algo personal, ¿no? Es como que te reconforta saber pues que algo tan grande, un proyecto tan grande, has podido tú también completar y lograr sustentar y lograr, ¿no? Pues que tus familiares pues te digan que están orgullosos, ¿no? Todo eso, ¿no? También es como que algo que siento de que es muy reconfortante, ¿no? Y bueno, también un poco la reacción de las personas, ¿no? Algunas personas luego, cuando ya se volvió un poco más conocido lo de la tesis, ¿no? También era como que muy bonito ver algunas reacciones de las personas, ¿no? Entonces siento de que más que nada es eso, ¿no? Como que el trayecto, todo tu camino de la tesis es como que tan importante o tan como reconfortante como al final la tesis no completa, al final es como que cada paso te puede enseñar algo, ¿no? Entonces siento de que eso es lo que yo me llevo, ¿no? De mi tesis. Sí, qué bonito lo que mencionan, ¿no? Que me gustaría resaltar lo que menciona Paola de creer en uno mismo, ¿no? Creer que uno puede con, digamos, esta meta que se ha propuesto de terminar la tesis, de creer que tiene las habilidades, ¿no? Y tener esta capacidad de flexibilidad, ¿no? Porque no siempre va a ir como uno quiere, ¿no? Y a veces toma otras vías, como mencionaron, que no la esperábamos, pero es un reto que hay que asumir, ¿no? Y en el caso de Alessandra también, qué importante a veces no hacerle caso a estos comentarios negativos que más que, digamos, aportar algo a tu tesis, buscan, digamos, bajarla, ¿no? Y qué importante tal vez tener esta capacidad de no tomarla en cuenta, ¿no? Porque a veces mejor no, si no es una crítica constructiva, mejor no, digamos, tomarla en cuenta, ¿no? Y bien, ahora Tommy nos va a presentar el siguiente tópico de lo que vamos a hablar. Muchas gracias, Lore. Bueno, y es muy interesante todo lo que han dicho porque han hablado del amor por lo que hacen, de la resiliencia, del seguir adelante. Y justo este tópico viene aunado a ello, ¿no? Eh, este tópico se llama sobre el futuro de la investigación académica del anime. Creo que ambas, he leído la investigación de ambas y también la repercusión que han tenido las investigaciones de ambas, han causado mucho impacto dentro de cómo ver el anime dentro del mundo académico, por así decirlo. Entonces, muchos se han inspirado y muchos han comenzado a preguntarse si en realidad eso que aman, porque muchos aman el anime y lo ven como uno de los hobbies por los elementos que hay, deberían comenzar a hacer su investigación de este producto cultural, ¿no? Entonces, la primera pregunta para ustedes es, ¿cómo ven el futuro de la investigación académica del anime en el Perú? Teniendo en cuenta de que han habido investigaciones predecesoras a las suyas y que también ustedes han marcado un hito,
ven que se puede desarrollar, ven que se puede romper este estereotipo que existe alrededor del anime como producto cultural, las y los escuchamos. No sé quién quiera comenzar. Bueno, yo sí creo que definitivamente va a haber más investigación sobre el anime. Siento de que es algo que se va a seguir desarrollando porque es algo que en verdad apasiona a muchas personas, ¿no? Y siento de que cada persona que se anime a hacer este tipo de investigación va a pues, hacer que crezca, ¿no? Esta aceptación, que crezca este interés, que cada vez más personas digan, pues sí, o sea, sí se puede hacer investigación sobre esto, no es solamente algo que yo vea una serie o que vea pues en mis tiempos libres o que sea un hobby, ¿no? O sea, yo lo puedo llevar a algo mucho más académico, algo que esté relacionado con mi carrera y en verdad con un montón de carreras distintas, ¿no? Claro, nosotros somos pues audiovisuales, nos relacionamos más por el hecho también que son productos audiovisuales, pero no necesariamente esta es la única manera pues de hacer este tipo de investigación, ¿no? Hay muchas maneras de analizar estas series, hay animes que tratan pues de cosas tan distintas, tantos temas, temas legales, temas de psicología, de filosofía, y hay un montón de maneras de investigar estas series que yo creo que en verdad sí hay un gran futuro en lo que es la investigación de anime en este país, ¿no? Y siento de que cada vez más personas se van a animar a hacer este tipo de investigación, y siento de que sí se está sintiendo, ¿no? Como que ese interés que va creciendo, ¿no? O sea, yo recuerdo también en los comentarios de algunos de los artículos que salieron luego de lo de mi tesis, que había gente pues que comentaba, sí, ahora yo quiero hacer mi tesis sobre esto, o que etiquetaban pues amigos, a familiares, entonces, como que mira, esta chica hizo su tesis sobre esto, tú también puedes hacer, o comentaban sus series, pues que eran sus series favoritas, ¿no? Entonces era como que era bastante bonito ver ese tipo de comentarios, ¿no? En los artículos de gente joven, incluso adolescentes, no sé, que veían esto y decían, pues sí, yo sí también puedo hacer una tesis, una investigación sobre estas series, estos programas que a mí me apasionan tanto, ¿no? Entonces yo sí creo de que de verdad estas investigaciones van a seguir surgiendo, van a seguir naciendo acá en el Perú, ¿no? Bueno, yo también, al igual que Paola, le veo mucho, mucho futuro al tema de investigación sobre anime en el Perú, porque bueno, a raíz de que yo realizo mi tesis, entro a formar parte de un grupo, de un círculo de estudios japoneses, que es Tenjin, y ahí me encuentro con un montón de personas que ya llevaban tiempo antes que yo realizando investigaciones sobre anime o sobre manga, más allá de que algunas, bueno, no eran tesis, pero estaban realizando artículos, formaban conferencias, algunos sus tesis estaban vinculadas, ¿no? Eso también era interesante, ¿no? Eh, Tengo compañeros que, por ejemplo, Alexandra Arana Blas, que realiza investigación sobre Yuri, ¿no? Elizabeth Peláez, que realiza investigación, por ejemplo, sobre la figura de la Lolita, ¿no? Talia Vidal, que también hace investigación sobre anime retro, por ejemplo, he leído muchos de sus artículos al respecto, ¿no? Y también hace investigación sobre cine japonés, ¿no? También hay muchas asociaciones culturales con las que también a veces me he encontrado en conferencias o en congresos de personas que hacen investigaciones sobre, presentan ponencias, ¿no? Sobre otros animes, ¿no? Sobre otras historias. Entonces yo creo que se ve un futuro muy, muy interesante, porque muchas de estas personas, de estos investigadores, ya están subiendo, digamos, en el tema académico, digamos, me refiero, están aumentando más experiencia, ya tienen más participaciones, tienen más cosas, y ¿por qué no ellos luego podrían, ¿no? También invitar a más y más personas? Creo que mi conexión está inestable. Uy,
no sé, no sé si se me cortó, pero lo que decía era que pueden, ¿no? Llamar a más y más personas, ¿no? Y como decía Paola, creo que eventos como este en el que estamos hoy día, ¿no? Las personas que se puedan interesar de repente de aquí pueden incluso ir mucho más allá. Creo que sí se me cortó, ¿no? No, está bien, Alessandra. Bueno, lo que comentaba, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Que al final, ¿no? Más personas. Que sí, se cortó. Esperemos que regrese en unos minutos. Son problemas técnicos que ocurren en la virtualidad. Uy, se cortó, ahora se me escuchaban, perdón. No te preocupes, Alessandra, son cosas que pasan. Sí, ¿qué pasó? No, me estaban saboteando. No, eso lo que decía era no, que sí, o sea, como decía Paola, ¿no? A partir de eso también muchas más personas se pueden animar, ¿no? Y se pueden seguir animando a partir de que sigamos hablando de esa posibilidad, de que esa puerta está abierta y que pueden seguir desarrollando mucho más investigaciones y de verdad hay tanto que decir, hay tanto que aportar, tantas series que están saliendo y como nosotros también vamos, o sea, los creadores van proponiendo nuevas cosas, ¿no? Entonces, de verdad que da mucha emoción ver lo que viene, ¿no? Y ojalá que podamos seguirlo también viendo desde nuestra universidad también, ¿no? Sí, qué importante lo que mencionan y agradecerles por ser el punto de partida, ¿no? Que hayan abierto esta posibilidad también dentro de la universidad, porque si bien han habido también tal vez otras investigaciones acerca del anime, digamos, ustedes también han tenido bastante repercusión, ¿no? En, digamos, en otros medios como u otras presentaciones, ¿no? Que han habido y han podido motivar, ¿no? A los estudiantes que van a hacer su tesis, ¿no? En ese sentido, quería preguntarles, ¿qué le dirían a otros estudiantes que desean hacer una investigación sobre el anime? No sé quién quisiera comenzar. A ver, empezaré yo. Bueno, más que nada que, pues, si tienen una serie, un anime que les apasione, que sientan que pueden aportar o que ellos quieran hablar, ¿no? De algo, de algún tema, que se animen a hacer esta investigación. Yo siento de que sí, todavía es difícil, todavía es un poco complicado, por ejemplo, bueno, hallar fuentes, hallar bibliografía, pero no es imposible, ¿no? Siento de que ahora con el internet, con la globalización, pues uno puede encontrar fuentes de todos lados, ¿no? O sea, yo tengo fuentes pues de Australia, de Estados Unidos, de todas partes del mundo y ahora es mucho más accesible, ¿no? Entonces siento de que en estos momentos eso ayuda bastante a hacerlo mucho más, que este tipo de investigación se pueda lograr, ¿no? Entonces, en verdad, que no les importe pues tanto lo que la gente diga, porque al fin y al cabo la gente siempre va a hablar, siempre va a decir cosas y siempre va a haber algún comentario negativo, sea cual sea tu tema, entonces siento de que tratar de que eso pues no afecte, no influya, ¿no? Porque definitivamente si es algo que a ti te apasiona, a ti te mueve o es algo que es súper interesante, entonces siento de que eso va a ayudar a que puedan realizar la tesis, a que puedan llevar esta investigación, ¿no? Entonces, eh, siento de que sí es un poco como que tratar de no dejarse influenciar, ¿no? Por estos tipos de comentarios, ¿no? Entonces,
eso más que nada es lo que yo aconsejaría, ¿no? A alguien que esté en duda sobre si desea hacer su tesis en base a esto, ¿no? Entonces, creo que sí, ese sería mi consejo. Bueno, en mi caso, también, ¿no? Comparto lo que dice Paola. Creo que ahora es mucho más accesible, o sea, hay mayor acceso a las fuentes de lo que había cuando yo recuerdo haber empezado mi investigación, ¿no? Creo que también a partir de la misma universidad, los que no solamente hay libros en la biblioteca vinculados a anime y manga, también hay mucha información en las bases de datos, chicos, hay oro en las bases de datos, o sea, no saben la cantidad de artículos que hay, de cosas muy, muy específicas y que les pueden servir mucho como fuentes. Eh, y como dice Paula, ¿no? En inglés, en español, en todos los idiomas que ustedes puedan manejar, utilicen Google Scholar, vayan a las bases de datos, hay mucha información allí que les puede servir. Eh, y bueno, efectivamente, ¿no? Si ustedes ya hay una serie que les está conectando, o a ustedes les gusta el anime, digamos, es todo el camino de tesis es complejo, ¿no? Ya el querer realizar una tesis ya es una decisión importante, pero si les gusta el anime, el manga, se sienten que conecta con él, o sea, van a pasarla, digamos, ese arduo trabajo lo van a pasar bien porque van a estar, o sea, va a ser arduo, pero va a estar acompañado de una historia que les gusta, con la que ustedes conectan, y que con un tema del cual ustedes quieren hablar, o sobre el cual ustedes quieren ahondar, ¿no? Eh, entonces, anímense a hacerlo, anímense a proponerlo, anímense también, quizás en algunos casos, eh, también a mantener su posición ante, como bien dicen, ¿no? Ante los comentarios que puedan haber de que no, o sea, ¿cómo vas a hacer una tesis sobre anime? ¿No? Hay muchas cosas que se pueden decir, que se pueden aportar y que son interesantes para compartir a partir de una investigación sobre anime, ¿no? Entonces, nada, anímense y si de ahí quieren seguirse dedicando a la investigación más allá de eso, también, ¿no? Pero también es una posibilidad y también se está vinculado al, como digo, a historias o productos a los cuales les tenemos mucho cariño. Genial, en verdad muchas gracias por estos consejos y palabras de motivación. Esperemos que las palabras no alcancen a los estudiantes para que se animen a hacer estos trabajos académicos, ¿no? Y bueno, como mencionó Tommy al principio, hoy día no nos pudo acompañar Ángela, pero nos dejó un pequeño video respondiendo a las preguntas, ¿no? Y vamos a pasarlo en breves. Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer a Okato no Sekai por realizar este evento, este conversatorio del cual soy parte. Mi nombre es Ángela Maguiña y soy licenciada en Comunicación Audiovisual de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi tesis se tituló El anime y la identidad otaku en jóvenes universitarios, el caso de Okato no Sekai. Y bueno, respecto a cómo inició mi interés por el anime, fue cuando era una niña, aproximadamente en la década de los 90. Recuerdo que el primer anime que vi fue Sailor Moon en un canal de señal abierta, y fue así como poco a poco me fue interesando mucho más sobre este tipo de animación, ¿no? Ya al llegar a la adolescencia, al ver nuevas historias en el canal, en el antiguo canal de cable llamado Animax. Fue así que empecé a ver muchas más series animes y me interesaba cómo se veía, cómo lucían, las historias que trataban. Y fue así que poco a poco empecé a entrar mucho más a este mundo del anime, a asistir a eventos otaku, etc. Y bueno, ¿y por qué fue de que escogí ¿por qué fue que escogí que mi tesis tocara el tema del anime, ¿no? Bueno, en este caso, la relación entre el anime y la construcción de la identidad otaku. Bueno, esto tiene que ver ya que el anime ha estado presente durante toda mi vida. Y por tanto, me dije a mí misma, ¿por qué no poder hacer una investigación que trate sobre un tema que me gusta bastante y con el cual yo me identifico? Y fue así que ese fue el primer paso para poder, para poder hacer mi investigación y bueno, y al final
se logró culminar. Respecto a la pregunta si la investigación académica del anime tiene algunas corrientes definidas o áreas de estudio, bueno, puedo decir que en sí existen diferentes áreas de estudios o enfoques desde los cuales se pueden hacer investigación sobre anime, ¿no? Por ejemplo, hay trabajos universitarios, tesis, que le enfocan, por ejemplo, desde el área de la sociología, antropología, bueno, si esto lo relacionamos más a lo que es la identidad otaku. También, por ejemplo, desde lo que es el arte. También incluso hay investigaciones desde el enfoque comunicacional, como lo es mi tesis, así como las tesis de Paola y Alexandra. Entonces, en sí las investigaciones sobre anime pueden estar enfocadas desde diferentes áreas. Respecto a cuáles son las fuentes que pueden encontrar los investigadores de anime en el Perú, bueno, creo que actualmente la fuente principal para encontrar información es Internet, ¿no? Y bueno, para mí una de las fuentes claves fue el Google Académico, donde pude encontrar muchos más trabajos de investigación, ya sea de diferentes idiomas, inglés, francés, italiano, de los cuales me tuve que informar bastante y que me ayudaron mucho, ya que en sí en español existen muy pocos trabajos académicos sobre anime, pero se podría decir que esa fue la fuente principal, así como los repositorios de tesis de las diferentes universidades. En nuestro caso, del Perú, encontré en nuestra universidad, la PUC, de la Universidad de Lima, la UPC, también de la Universidad César Vallejo. Así que creo que esas son las fuentes principales. Y bueno, presentándole un poco sobre mi tema de tesis. En sí, mi tema de tesis trataba sobre explicar, describir, mejor dicho, describir cómo es la relación entre el anime y la construcción de la identidad otaku en los jóvenes universitarios, bueno, tomando como caso específico a Ukato no Sekai, ¿no? Y fue así de que para realizar esto se realizaron, planteé ciertas preguntas de investigación, tales como ¿cómo es la relación entre el anime y la construcción de la identidad otaku en los jóvenes universitarios? En el caso del grupo Ukato no Sekai, o sea, queríamos saber cómo era esta relación. Siendo así que uno de estos del objetivo principal de esta investigación fue establecer las características de la identidad otaku y su relación con el anime en los jóvenes universitarios, en el caso de Ukato no Sekai. Siendo así que para poder desarrollar esta investigación se plantearon los siguientes objetivos específicos. Identificar los factores que hacen que el anime sea atractivo para los integrantes del grupo Ukato no Sekai y describir el proceso por el cual se construye la identidad otaku de dicho grupo. De tal manera de que para poder desarrollar estos objetivos específicos se aplicaron ciertas herramientas de investigación, como lo fueron la observación participante de 3 actividades, que fueron 2 proyecciones de Ukato no Sekai y el concurso de karaoke. Y también se entrevistó a 2 de los miembros fundadores de Ukato no Sekai, quienes fueron María Rosa y Miguel. De tal manera que luego de buscar toda la teoría, toda la información que tenía respecto a lo que es el anime y a lo que es identidad, que son conceptos principales, luego de esto, esto se fue particularizando hacia lo que es el caso de Ukato no Sekai, de tal manera que de esta forma se fueron obteniendo ya los resultados finales, ¿no? Y bueno, ¿qué fue lo que me inspiró a realizar mi tesis respecto a un tema de anime? Bueno, creo que de cierta forma esto ya lo he respondido. El anime ha estado presente durante todas las etapas de mi vida, así que dije, ¿por qué no dar un paso más y hacer una investigación sobre algo que me gusta y sobre todo, en este caso, sobre la identidad otaku, que es aquella con la cual yo me identifico y me siento parte de. Y respecto a los retos que encontré mientras hacía mi tesis,
Bueno, en primer lugar, hay que tener bastante empeño para poder realizar una tesis, ya que requiere bastante tiempo, esfuerzo, dedicación. También, por ejemplo, leer bastante, buscar las fuentes, fuentes que sean fidedignas. También tener reuniones de coordinación con tu asesor, lo cual es muy importante, ya que el asesor es una guía para poder realizar bien tu investigación. En todo caso, creo que durante todo este proceso siempre se van a presentar ciertas dificultades, pero lo importante es seguir adelante, no rendirse y sobre todo pensar en el resultado que vas a obtener al final, ¿no? Y bueno, ¿cómo describiría mi experiencia al hacer esta tesis? Bueno, fue una experiencia única. eh, Luego de años realizando esta investigación, puedo decir que ha sido una experiencia ardua, ha sido una experiencia también que he tenido diferentes emociones al realizarla, pero sobre todo creo que con lo que más me quedo es con la satisfacción final de haberla culminado y sobre todo sentí esta satisfacción personal de haber realizado una investigación o una tesis de un tema que me gusta bastante y con el cual me identifico. Bueno, respecto a consejos y sobre el futuro de la investigación del anime, sobre cómo veo el futuro de la investigación académica del anime en el Perú, yo creo que desde hace algunos años, 2018, he podido ver de que se han publicado nuevas investigaciones sobre anime. Eh, por ejemplo, lo he visto del repositorio de la Universidad de Lima, de nuestra universidad, y en todo caso, he visto que sí, se están publicando nuevas investigaciones, por lo tanto, eso significa que existe un interés por hacer investigaciones que tengan como concepto principal el anime, ¿no? En todo caso, yo creo que eso es positivo, ya que esto también inspira a otros jóvenes a poder realizar sus investigaciones desde diferentes áreas y que lo relacionen con el anime, que es probablemente uno de los temas que más les gusta. Y bueno, ¿qué es lo que le diría a otros estudiantes que desean hacer una investigación sobre anime? Bueno, en primer lugar, que sí es posible, que no se rindan y que sobre todo investiguen bastante, busquen fuentes, dialoguen con su asesor o asesora, que es muy importante también. Y el empeño y la dedicación es lo más importante, ya que de esta manera se pueden obtener buenos resultados, ¿no? Sé que durante el proceso pueden ocurrir, pueden, pueden haber momentos difíciles, pero creo que son como pruebas que uno tiene durante el camino. Y lo importante es que si es de un tema que te gusta, creo que eso te inspira más a poder realizarlo, ¿no? Y como digo, creo que lo más importante es la satisfacción personal que puedes tener de realizar este tipo de investigación. Y bueno, finalmente quiero agradecer, como ya había dicho anteriormente, a Eukato no Sekai por esta oportunidad. Y bueno, a ustedes, al público, les invito a que puedan investigar sobre más temas relacionados al anime y sobre todo que sigan las actividades de Eukato no Sekai. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias a Ángela, también a Alessandra y Paola. Como hemos podido ver, cada una tiene una perspectiva diferente de tocar el tema. Paola con Magic Girls, Alessandra con Naruto Shippuden, que es un shonen, y ahora Ángela nos presenta a una comunidad como es la nuestra, ¿no? Kato no Sekai y la identidad otaku, que creo que es un tema muy importante del cual se puede hablar. Hemos terminado con los 3 tópicos centrales, ahora vamos a pasar a las preguntas. Hay algunas preguntas muy interesantes. Y para ello nos va a estar ayudando John y también Miguel Ángel. Bueno, acá tenemos una pregunta del público y está dirigida para Alessandra. Dado que Naruto es un anime shounen,
que se basa principalmente en acción en las peleas, Jaime pregunta, ¿qué tan disruptiva, qué tan original consideras que fue la forma en la que el antagonista Nagato Pain fue vencido por Naruto, ¿no? Fue vencido por la empatía y no por el poder físico, ¿no? Que casi siempre sucede en los shounen. A ver, yo creo que en el caso de Naruto se habla mucho sobre, seguramente habrán escuchado, ¿no? El chiste del jutsu evangelizador, ¿no? Que Naruto a todos los convence de que son buenos, todo puede seguir adelante, ¿no? O sea, yo siento como tú, ¿no? Y es un chiste que lo dicen mucho los fans, pero si nos fijamos en el inicio de la serie, una de las cosas sobre las que se reflexiona mucho en Naruto es sobre la idea de los ninjas como herramientas. O sea, no es una de las posturas que se tiene sobre lo que es un ninja en Naruto, ¿no? O sea, es básicamente una herramienta, ¿no? Para los que recordarán la triste historia de Zabuza y Haku, ¿no? Entonces, pero una de las cosas que plantea Naruto desde eso, uno de los primeros arcos de la serie, es esta idea de que él quiere presentar una versión original de lo que es un ninja, o sea, él quiere demostrar su propia manera, ¿no? De ese es su camino ninja, básicamente, ¿no? Entonces, claro, a lo largo de toda la serie aparecen distintas posturas de es como, no, el mundo tiene que ser así, o la violencia o sea, no hay manera de que tú no sientas odio, no hay manera de que tú no sientas venganza. Y un poco la lógica de Naruto como héroe acepta, digamos, que él mismo también tiene esos mismos sentimientos de oscuridad, o que él mismo comparte a veces ese es el tema del odio, del deseo de venganza, pero señala que ese no es el único camino, ¿no? Y se cuestiona ahí esa figura de él como héroe guerrero, ¿no? Como que en realidad, o sea, este no es el único camino, porque así como tú sientes de esa manera, yo también siento, y es esa conexión que también se desarrolla en el mismo anime, ¿no? Cuando se cuenta la historia del sabio de los 6 caminos, ¿no? La idea de que el chakra es algo que nos conecta a todos, ¿no? Esta idea de la conexión, ¿no? De todos, digamos, sintiendo y unidos en, ¿no? Entonces ese es otro de los grandes temas de Naruto. Entonces se va conectando con esta idea de la importancia que tiene la empatía para poder trabajar juntos, vivir juntos en paz y repensar esa idea del ninja como arma, ¿no? Los ninjas también son humanos, tienen derecho a la felicidad también, y por lo mismo que son humanos tampoco son perfectos, ¿no? También tienen sus imperfecciones, y también es esa concepción la que ha llevado toda una serie de problemas en la misma sociedad en el mundo ninja. Entonces, yo considero que la serie es bastante coherente en ese sentido, con ese aspecto en concreto, ¿no? Aunque igual hay, digamos, como digo, el Naruto no es una narrativa perfecta, pero digamos que siento que ahí hay una consistencia un poco en esa línea. Pero en general en el shonen, yo creo que, a ver, como que tendría que jalar de las historias previas, y yo tengo más conocimiento un poco de las historias posteriores. Yo diría que a partir de Naruto han habido muchos héroes que han seguido esa misma lógica, ¿no? La lógica de la importancia de la empatía. Pero si, por ejemplo, tú te aproximas a Naruto por primera vez, a mí sí me sorprendió. En el arco de Pain, como les mencionaba, o sea, en el capítulo 169 es donde acaba la batalla real cuerpo a cuerpo de Naruto contra Pain. Y ahí pudo haber acabado la historia. Y a mí lo que me llama la atención es que se dedican casi 4 capítulos a que el héroe y el antagonista hablen, ¿no? Oye, mira, ¿por qué eres así? ¿Qué está pasando con el mundo? Y es como, tú dices, es un anime de peleas, ¿por qué se están sentando a conversar? Es que esa es un poco la lógica, ¿no? Entonces, y eso es algo que también lo hace interesante, ¿no? Pero digamos, el shonen es algo que se sigue reinventando, ¿no? Entonces vamos a ver qué se va construyendo más adelante, y también sería interesante ver un poco más atrás cómo ha cambiado, porque digamos, mi referente inmediato previo de un shonen que yo he seguido bastante podría ser Dragon Ball, pero claro, la historia de Dragon Ball es por otro tema, o sea, son otras digamos, los conflictos de Goku son otros, porque también es otro tipo de héroe, ¿no? Con otra manera de pensar y ver el mundo, y es otro tipo de serie también, ¿no? Con otro peso que le dan a ciertos elementos, ciertos tonos o géneros también, ¿no? Muchas gracias por tu respuesta. Bueno, ya no tenemos más preguntas del público, así que aquí terminaría la sección de preguntas.
Antes de culminar, a mí me llegó una pregunta por interno y me pareció muy interesante porque habla sobre la tesis de Paola. Eh, es básicamente, a ver, la pregunta es, ¿cuál es el rompimiento del que hablas en Magi Madoka Mágica y cómo este influyó en los demás géneros, bueno, en los demás animes del género Magical Girls? Ok, a ver, claro. Lo que yo vi en Madoka Mágica fue lo que yo llamo, bueno, una deconstrucción del género, ¿no? En lo que es lo que se define como deconstrucción es básicamente tomar las características, las fórmulas que construyen un tipo de serie, ¿no? En este caso sería el tipo que es Magical Girls, y tratar de llegar a estas fórmulas de otra manera, ¿no? Entonces, y en este caso de Madoka Mágica, lo que yo vi fue que esta deconstrucción se está dando a cabo porque el autor estaba llevando estas fórmulas, esas características como a una especie de realismo extremo, ¿no? Era como llevar lo que en cierto modo es una fantasía, eh, es algo que es mucho más, ¿no? Mágico, tienes elementos que no están anclados necesariamente en la realidad, precisamente porque es un tipo de anime que tiene bastante, bueno, de poderes, de cosas, ¿no? De monstruos, de esos elementos que definitivamente no existen en nuestra realidad, pero más bien lo que se trata en Madoka Mágica es tomar estos elementos y pensar en estos, cómo es que se reaccionarían las personas, cómo es que esto afectaría el mundo en un tipo de realismo extremo, ¿no? Entonces es, si un personaje, si una persona de verdad se convierte en una Magical Girl, ¿cómo es que esto la va a afectar mentalmente, físicamente, cómo esto afecta a alguien en sus relaciones con las demás personas, con sus amigos, con sus familiares, y también todo este tipo, pues, no de lo que es la transformación, de lo que es los monstruos que pelean, todo esto tratando de llevarlo a este tipo de realismo, de deconstrucción, ¿no? Entonces, más que nada, eso fue lo que yo vi que Madoka trató de hacer, ¿no? Que logró realizar, porque como eh, nosotros podemos ver en la serie, ¿no? Las protagonistas pasan por cosas mucho más fuertes de lo que creo que usualmente estaban representadas, ¿no? Antes en los animes Magical Girl, o que tal vez sí estaban representados, pero bajo una perspectiva distinta, ¿no? Es como que eh, todo el lenguaje audiovisual también puede influenciar en qué tan serio, entre comillas, es como que nosotros tomamos tal vez algunas batallas o algunas, ¿no? Como que heridas, ¿no? Todo eso puede cambiar también, está influenciado también con lo que es el mismo lenguaje audiovisual y cómo está representado en la serie, ¿no? O sea, también tenemos pues series shonen, series shoujo en lo que pelean y tienen un montón de heridas y uno dice, wow, estas personas pues son como que indestructibles, ¿no? Entonces, pero en este caso, por ejemplo, en el caso de Madoka Mágica, se trata de explorar esto y de hallarle una justificación, de hallarle cómo es posible de que estas niñas puedan luchar de esta manera, ¿no? Entonces, hay un montón de esta exploración del género, esta exploración de lo que, de las fórmulas, de las características que se utilizan para construir estos animes, ¿no? Entonces, más que nada fue eso lo que yo vi que estaba realizando Madoka y que luego, como también me vi otras series, otros animes Magical Girl que surgieron después de Madoka, ¿no? Después, años después, que vi que también estaban tratando de explorar, ¿no? Habían otros animes que también estaban tratando de explorar precisamente esas consecuencias, esas, un poco como que cosas, llevándolo un poco a una temática más oscura, una temática un poco más, entre comillas, un poco más seria, un poco más como que
y un poco más dramático, e incluso podría decir hasta un poco cruel, ¿no? Precisamente con las protagonistas, que es lo que me llamó bastante la atención, ¿no? Porque es un poco como que ya llevarlo a un punto en el que las mismas protagonistas pues terminan siendo víctimas, ¿no? De esta realidad que se crea, ¿no? De las Magical Girls, ¿no? De estas, ¿cómo se llama? Características, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me pareció muy interesante, que había surgido pues con Madoka, ¿no? Entonces, que yo sentí que en verdad era como que un quiebre, un hito que hacía de que animes futuros también un poco como que intentaban llevarlo por esta nueva, como que esa nueva perspectiva, ¿no? Entonces, sí, a eso me refería más que nada con lo que es la deconstrucción, ¿no? Genial, Paola. Esta pregunta y la pregunta que le hicieron a Alessandra sirvió para complementar un poco lo que habían explicado en el tópico 2. Bueno, hasta que hemos llegado, ha sido un conversatorio bastante interesante. Espero que las personas que se han podido conectar hayan participado y a la vez se hayan interesado un poco más sobre este mundo entre el anime y el mundo académico, ¿no? En específico sobre las tesis. Agradecemos su participación y no sé si Alessandra y Paola se quieran despedir de los y las que nos están viendo. A ver, sí, bueno, sí, más que nada, bueno, primero agradecer, ¿no? la invitación. Definitivamente ha sido súper interesante, ¿no? Conversar con ustedes y también con Alessandra, hacer este intercambio pues de ideas y en verdad siempre es, para mí es muy, muy interesante tratar pues de seguir exponiendo, de seguir, ¿no? Promoviendo lo que es la investigación del anime, tratar de hacer que más gente pues se interese o se anime más que nada, ¿no? Se anime a llevar este tipo de investigación, ¿no? Entonces, muchas gracias y agradezco pues a todos los que han estado presentes en la transmisión. Bueno, en mi caso también, ¿no? Volver a agradecer la invitación. Ha sido un gusto también compartir con Paola, contigo también, Tommy, con Lorena. Y nada, también con todos los que se han conectado, ¿no? Qué bonito que nos una, ¿no? Algo académico y a la vez algo que nos gusta, que también es el anime, ¿no? Y ver cómo se pueden conjugar y se puede también, ¿no? Realizar un trabajo de investigación que nos conecte, ¿no? También de manera personal, lo mismo, ¿no? Anímense a realizar sus tesis de licenciatura, anímense a proponer temas de cultura popular, temas sobre anime. El camino siempre es complejo, ¿no? Pero las recompensas pueden ser muy, muy bonitas, ¿no? Y también puede ser un proceso también muy, muy bonito, más allá de los retos que vayan encontrando, ¿no? Y nada, yo también muy contenta de poder seguir hablando sobre el tema y nada, ¿no? Volverlos a animar a que realicen sus tesis o otro tipo de investigación sobre anime. No hay mucho que aportar, mucho que decir y como digo, se ve un panorama emocionante que también me gustaría, ¿no? También seguir viendo qué serie nueva o qué aproximación nueva vamos a encontrar, ¿no? Muchas gracias, Alessandra, Paola. Lore, no sé si tienes algunas últimas palabras ya para ir cerrando. Sí, nada, solamente agradecerles tanto a Paola, a Alessandra y a Ángela por estar en este espacio, ¿no? Y compartir sus experiencias y estas palabras, ¿no? Estos consejos que motiven a los estudiantes, ¿no? A realizar más investigación, ¿no? En el anime y nada, también agradecer a los espectadores, al público y esperamos que en verdad haya sido de su agrado, ¿no? Y que lo que hayan podido comentar Alessandra, Paola y Ángela le pueda servir, ¿no? Para el futuro, para ahora, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Lore. Claro, el objetivo es eso, acercar un poco este producto cultural que tanto nos gusta, como dice Alessandra, que nos una
que, bueno, de seguro a cada uno de nosotros nos llama la atención y es por ello que estamos acá. El evento ha culminado y esperemos y agradecemos la participación de todos y todas los que nos han seguido por la transmisión y que próximamente anunciaremos muchas más actividades, estén atentos. Muchas gracias y hasta pronto.